¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos en OEFA con la directora de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas, Kayril Rengifo. Buenos días. Buenos días. Para comenzar esta entrevista, ¿podría explicarnos el ámbito de aplicación de la supervisión ambiental que es de su competencia? Sí, en la Dirección de Actividades Productivas nosotros estamos manejando 3 ejes ahora. Recién hemos asumido uno a partir del 4 de mayo de este año, que es la de agricultura, que es la nueva actividad que ahora es supervisada también por la institución. Ya teníamos el tema de pesca, ¿no? Y el tema de industria. Entonces ese es el marco de supervisión que tiene la Dirección de Actividades Productivas. Gracias. ¿Nos puede explicar las etapas de un procedimiento de supervisión ambiental dentro de este sector? Sí, en realidad el procedimiento como tal está establecido en el reglamento de supervisión. Tenemos la parte de planificación. En la parte de planificación lo que vemos es toda la información que el administrado presenta, pues sabemos que el administrado tiene obligación de presentar información de manera de sus monitoreos, por ejemplo, de acuerdo a cómo se está establecido en su instrumento de gestión ambiental, ya sea trimestral, semestral, y también la información anual, ¿no? El plan de manejo anual y toda la información que viene presentando por parte del administrado. También tenemos información nuestra generada por la Dirección de Evaluación, por los estudios que ellos vienen realizando y que son trasladados a nosotros. También la información de supervisiones anteriores, ¿no? Y el tema del instrumento. Entonces toda esa gama de información es la que de alguna forma se analiza en la etapa de planificación para yo poder determinar si realmente qué componentes voy a ir a ver de toda la actividad, ¿no? Me voy a concentrar, por ejemplo, si hablamos de pesca, en el caso de las aguas residuales, o me voy a concentrar en el caso de sus emisiones, sus VAOs, o me voy a concentrar tal vez en la parte de sus residuos, ¿no? Eso determina, toda esta información y el análisis de la información previo determina qué es lo que voy a supervisar. La otra parte es la ejecución, cuando ya llevo a cabo la supervisión. Por lo general nuestras supervisiones son in situ, es decir, sin conocimiento del administrado y en la misma planta. Pocas supervisiones tenemos en este caso de las de gabinete, son muy pocas en realidad, y de alguna forma están orientadas solo a ciertos tipos de documentos, porque es básicamente requerir a la información al administrado respecto a la documentación que ellos nos tienen que presentar. Son pocos los casos en los que se inician de gabinete y concluyen con la parte de la ejecución con el informe de supervisión, ¿no? Entonces tenemos estas 3 etapas que de alguna forma vienen siendo manejadas por la dirección, pero la parte, digamos, más densa y más fuerte está en el análisis de la información con la que se tiene ahora, porque se ha incorporado mucho el tema de la información que es trasladada por la Dirección de Evaluación. Incluso esa información de evaluación ahora, si nos vamos un poco más atrás de lo que es la planificación de la supervisión y hablamos del Planefa, ¿no? El Planefa nos dice a nosotros qué es lo que vamos a supervisar durante todo el año. Entonces, en ese caso se ha considerado, mejor dicho, la información que ha sido trasladada por evaluación respecto a todas de manera previa, o sea, el año anterior, respecto a todos los estudios que ha generado, ¿no? Gracias. ¿Podría darnos un ejemplo de la aplicación del principio de coordinación interinstitucional en el sector productivo? Sí, nosotros ahora en el Planefa hemos, además de las supervisiones que por lo general desarrollamos en cantidades, por ejemplo, ¿no? Por lo general siempre tenemos un número determinado de supervisiones que vamos a ejecutar el año con administrados previamente seleccionados en base a ciertos criterios. Sin embargo, este análisis ahora este año se ha visto combinado por algo más interesante. Este año hemos ejecutado lo que les llamamos proyectos de supervisión, que no implican el realizar necesariamente una acción de supervisión en la intervención de una zona en específico, sino realizar un plan de acción mucho más grande, y ahí hablamos del principio de interinstitucionalidad. ¿Por qué? Por ejemplo, un caso que ahorita estamos teniendo es el de la bahía, que ya se ejecutó. El de la bahía hemos concluido, hemos tenido un plan en todo lo que es la bahía del Callao, donde ha participado la policía, ha participado la municipalidad, el gobierno regional del Callao, han participado administrados que están ubicados en la zona nuestra, porque hemos encontrado administrados informales. Los formales son los que de alguna forma también han participado brindándonos información. Hemos tenido también participación por parte de la policía, de fiscalía, de SENASA, y hasta hemos compartido la información también con Produce, ¿no?
porque de alguna forma las actividades que más se están desarrollando en esta bahía son actividades de carácter industrial. Entonces, la intervención ha sido a todo nivel, tanto a nivel interinstitucional como incluso dentro de nuestra área han participado también otras direcciones, como es el caso de la Dirección de Infraestructura. Entonces, todos hemos salido en conjunto y hemos intervenido, cada uno dentro de sus competencias, en el cierre y en el, digamos, en el cierre de los vertimentos, ¿no? En el levantamiento de tuberías, y así como en el tema de la supervisión para el caso de la remediación y de algunas medidas que han sido impuestas en la zona. Entonces, en este caso, la intervención conjunta ha sido de alguna forma programada en el Planefa por nosotros. Una experiencia es esta del Callao. Tenemos otra que se está ejecutando hoy día mismo. Estamos en la ciudad de Piura, en Paita, donde también estamos haciendo la remoción de unas tuberías con participación de la municipalidad, del gobierno regional, y en este caso también nosotros con la policía y la fiscalía. Entonces, esta es otra actividad que de alguna forma también se había puesto en el Planefa y que forma parte de esta interinstitucionalidad que ahora estamos manejando, donde no solo intervenimos nosotros, sino también intervienen todas las demás entidades que tienen competencia en estos temas, ¿no? Muchas gracias. ¿Nos podría dar un ejemplo de aplicación del principio de orientación de riesgos? Claro, te mencionaba justo ahora que nosotros hemos elaborado el Planefa con un enfoque distinto un poco a las otras direcciones y hemos tomado, si bien hemos priorizado nuestros administrados con ciertos criterios, como el tema de los más denunciados, como el tema de aquellos que tienen, digamos, mayor actividad, son más grandes, ¿no? Otro de los análisis es el tema de los conflictos también, ¿no? Y hemos seleccionado nuestros administrados en base a ciertos criterios que ahí los tenemos en el Planefa. Pero aparte de esta selección de estos administrados que vamos a supervisar durante todo el año, hemos también considerado algunos objetivos puntuales. Uno de esos objetivos puntuales fue el Plan Callao. ¿Por qué hemos escogido la bahía del Callao y no otras bahías? ¿Por qué? Porque tenemos estudios de evaluación, estudios técnicos, donde nos han determinado que esta bahía era una de las más impactadas, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos encontrado ahí el desarrollo de actividades, donde han efectuado actividades industriales que se han estado efectuando vertimentos y ha generado ya un impacto en esa bahía de manera particular. Y si uno va, por ejemplo, tenemos las fotos anteriores a la realización de la intervención nuestra, y las fotos anteriores pues son un estado muy crítico, ¿no? A diferencia de que si ahora vamos y vemos la bahía, obviamente no la vamos a encontrar en un 100% habilitada, pero es un primer paso el que hemos dado, ¿no? Entonces, pero este primer paso marca una diferencia grande, porque si comparamos las fotos anteriores y los videos anteriores con lo que ahorita tenemos, la diferencia sí es significativa, y esperamos que, porque evaluación después de esta intervención nuestra va a volver a ejecutar un nuevo análisis, esperamos que realmente el impacto haya disminuido. Eso de alguna forma permite que ese riesgo que estaba siendo ejecutado y que ha sido detectado en realidad por evaluación, lo hemos incorporado nosotros en el Planefa y nos ha permitido realmente determinar a cuáles y qué zonas iban a ser las que nosotros íbamos a intervenir, porque no podemos entrar a todas, ¿no? Entonces hay que escoger las más críticas siempre, y eso las hemos escogido con la evidencia que hoy evaluación nos ha podido dar como parte de las actividades de Planefa, que, como les digo, escapan netamente a la cantidad de administrados que por lo general nosotros supervisamos en el año, ¿no? Ahora nos hemos concentrado en objetivos puntuales y hemos aplicado a zonas, que el objetivo ahí en esos casos es generar un cambio en ese impacto que se estaba produciendo. Gracias. Respecto al principio preventivo y correctivo, ¿nos podría dar un ejemplo? Claro, en el caso del principio, por ejemplo, preventivo, tenemos o correctivo, tenemos un ejemplo que nosotros hemos estado imponiendo medidas administrativas, ¿no? Pero también hemos estado poniendo mandatos, ¿no? Uno de los que nosotros hemos ejecutado es a una empresa que se dedica de alguna forma a los productos lácteos, ¿no?
Y cuando fuimos a hacer la supervisión, en esta supervisión lo que se ha encontrado es que ciertos residuos que no son obviamente peligrosos, estaban siendo dispuestos tal vez de manera inapropiada. Entonces se le hizo un tema de observación en esa supervisión, pero se dictó también un mandato de carácter particular. En este caso, lo que nosotros le pedimos era que efectúe un monitoreo de estos vertimientos que se estaban ejecutando. Le hemos pedido, por ejemplo, pH, le hemos pedido sólidos suspendidos, le hemos pedido DBQO y otros parámetros más, alrededor de 7 más o menos, porque si bien en su instrumento no está determinado que él tenga que hacer alguna actividad de monitoreo, se le hemos pedido como carácter obligatorio, porque lo que necesitamos determinar es si estos residuos, si bien no son de carácter peligroso, están generando un impacto o no donde están siendo dispuestos, porque están siendo dispuestos en una zona donde hay vegetación. Entonces sí necesitamos determinar si hay un impacto o no, pero esto lo estamos haciendo de manera preventiva, porque en realidad no sabemos si es que realmente se está generando un impacto por digamos, la disposición de ese tipo de aguas, ¿no? Porque no son de carácter peligroso, porque si no ya hubiésemos tomado una medida más inmediata, ejecutar una preventiva y tal vez de frente ejecutar el corte del vertimento. Pero como no está clara el tema del impacto, necesitamos primero determinar si realmente hay impacto o no. Y ahí estamos actuando de manera preventiva, porque lo que nosotros estamos haciendo es primero, ok, vamos a ver si el monitoreo, qué es lo que nos arroja, ¿no? Qué resultado nos va a dar, para ver si realmente hay un impacto o no en el desarrollo de esta actividad. Gracias. Sobre el principio de promoción de cumplimiento, ¿nos podría dar un ejemplo? Sí, en el caso de promoción de cumplimiento, nosotros hemos venido desarrollando varias acciones con el tema de las pesqueras, por ejemplo. En el caso de la dirección, en la coordinación de pesca, hemos tenido muchas supervisiones que se han ejecutado durante todo este año, pero también hemos presentado denuncias, ¿no?, que han sido atendidas. Sin embargo, estamos cogiendo una dinámica distinta con este sector que de alguna forma sí pretende, digamos, cumplir con las disposiciones normativas ambientales, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros los llamamos a mesa, normalmente en la supervisión se han hecho ciertas observaciones a las actividades, por ejemplo, ¿no?, el tema de presencia de ciertos vaos en la chimenea, es decir, pequeños agujeros que a veces se producen en la misma infraestructura, que hace que emanen ciertos gases, que es vapor en realidad, ¿no? No es un tema de alguna forma de contaminante, es vapor, pero que implica ya que estos se vayan al ambiente y que puede generar un tema de malestar incluso en la población. Pero se ha estado llamando a las empresas y se ha estado explicándoles la situación, y en algunos casos nosotros incluso hemos tenido la posibilidad de imponer unas preventivas, porque sí veíamos un análisis de riesgo, ¿no? Porque tal vez en algunos casos los procesos productivos no son tan simples y no solo sale vapor, sino sale también otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, en esos casos los hemos convocado acá para determinar cómo iba a ser impuesta esta medida preventiva. Sin embargo, nos hemos topado con un escenario muy distinto, porque lo que ellos nos indicaban y nos solicitaban es, ok, mira, no me pongas la preventiva y yo me comprometo en un periodo de 3 meses, 2 meses, 1 mes, a solucionar el problema, porque voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro. Entonces, generábamos un cronograma de cumplimiento y generábamos un acuerdo en un acta, ¿no? Y este acuerdo ha estado siendo cumplido por las pesqueras sin necesidad de que nosotros generemos una medida preventiva. Entonces estamos hablando ahí de que obviamente nuestra supervisión no solo está yendo orientada, como les decía en algún momento, en alguna entrevista que tuvimos, al tema de buscar el sancionar o buscar el imponer al administrado obligaciones, ¿no? Nosotros no es nuestro objetivo eso, sino justamente el cuidado del ambiente. Y cuando ellos notan que realmente hay una situación que escapa de este impacto, o genera impacto, mejor dicho, ellos mismos están tomando acciones correctivas
dentro de sus instalaciones sin necesidad de que implique por parte nuestra alguna emisión de alguna resolución de determinación, ya sea de responsabilidad o alguna resolución que los obligue a ejecutar una acción de manera puntual, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo que se está generando es justamente esta promoción del cumplimiento. Ellos mismos están generando cambios dentro de su estructura en el nivel de producción que buscan de alguna forma minimizar cualquier impacto que podría generarse, incluso en aquellas situaciones en las que probablemente no hay un impacto significativo, ¿no? Gracias. ¿Nos podría dar un ejemplo del principio de supervisión basada en evidencia? Sí, en el caso de, por ejemplo, nosotros ahora hemos pedido evaluación. El año pasado nos ha realizado 3 estudios, uno relacionado, por ejemplo, a las azucareras, ¿no? Hemos tenido un estudio que se ha estado ejecutando donde básicamente han determinado si hay un nivel o no de impacto respecto de la actividad de la quema de caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? Este estudio incluso ha sido trabajado o está siendo trabajado hasta la fecha con el CENAMI. Nosotros de alguna forma hemos generado toda la data y esta data se ha complementado, me refiero a toda la data, digamos todos los resultados del laboratorio, los informes que se ha recabado con todo el monitoreo que se ha hecho y ha sido complementada con CENAMI con la base de la parte meteorológica, porque si hablamos del tema de la quema de caña, estamos hablando, por ejemplo, de no solo la acción de quemar en sí, sino la dispersión, porque ya hablamos de los vientos que dispersan las cenizas, si hay un incremento o no de las áreas de quema, también impacta el tema de los vientos, porque si el viento empuja el fuego hacia una zona, probablemente esa zona también se prenda y así las hectáreas ya no son una, son 2 o son 3, ¿no? Se amplía un poco ahí. Entonces sí hay una parte meteorológica que tomar en cuenta cuando las empresas realizan este tema de quema de caña de azúcar. Entonces era importante consolidar la información de nuestros resultados con la parte que viene desarrollando y viene apoyándonos CENAMI en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite, porque ¿qué pasa? Dentro de los expedientes de los instrumentos de gestión de los EIAs, mejor dicho, de estas empresas azucareras, está permitido el tema de la quema. Entonces, está permitido que las empresas quemen por un periodo determinado de tiempo. En algunos casos, algunas son 20, otros son 30, otros son 50 y otros son 60 años. Son periodos largos y sin embargo la población sigue reclamando por el tema de la quema, por el tema de las cenizas, por el tema de los humos. Entonces nosotros de manera particular hemos visto esta problemática ya mucho tiempo y lo que hemos decidido es tomar acción respecto a la parte técnica. Es decir, realmente esta quema podría generar o no un impacto en la salud de la población, era uno, y en el ambiente en general era otro, ¿no? Entonces se han decidido hacer estos estudios con evaluación y nosotros ya estamos en la última parte de culminar estos estudios que nos van a permitir saber si realmente se quema o no se quema y con qué condiciones en el peor de los casos lo tengo que hacer. Es decir, si yo voy a quemar, tengo que considerar de repente la posición del viento, tengo que considerar a qué distancia está la población más cercana, si tengo que considerar, y esa distancia realmente tiene que ser significativa, ¿no? No solo decir voy a estar a 1 metro, no, de repente no es 1 metro lo necesario, son 5 metros, 6 metros, ¿no? Y en qué zonas las empresas de alguna forma ya no podrían quemar y tendrían que utilizar necesariamente el tema de la cosecha en verde. Entonces, esos estudios se están generando ahora, ¿no? A raíz de justamente buscarle una solución a esta problemática que nosotros ya hemos podido identificar y ahí estamos generando evidencia científica, ¿no? O sea, puntual, con el sustento respectivo de por qué algunas cosas pueden hacerse con ciertas consideraciones y algunas cosas tal vez no deberían hacerse, ¿no?
Otro ejemplo que nosotros tenemos de un estudio que hemos realizado el año pasado Antes de pasar, por ejemplo, ¿hay no cabría una actualización de estudio de impacto ambiental? Si es que determinamos justamente con el estudio, cuando ya tengamos lo de CENAMI, porque CENAMI está haciendo un modelamiento en el caso nuestro, donde CENAMI al final va a determinar si realmente es una fuente contaminante o no, y en todo caso, cuánto sería la distancia a lo que estamos hablando, estos factores que tendrían que tomar en consideración para el tema del instrumento. Y ahí en ese caso, cuando ya tengamos la información completa, de todas maneras nuestra medida tendría que ser el tema de modificar el instrumento probablemente, ¿no? Si es que no los han considerado al momento de aprobarlo. Y independientemente de eso, nosotros también toda esta parte técnica y estos estudios creemos que no solo nos van a servir a nosotros, sino también al certificador, porque no es la única o no son las únicas empresas que se van a desarrollar estas actividades. Entonces también tenemos el tema de la quema en el caso de arroz, ahora que hemos asumido competencias, por ejemplo, en el caso de agricultura. Entonces habría que generar también una política institucional o una política del Estado en general respecto al tema de la quema en sí. Con lo cual esta información no solo nos sirve a nosotros, sino también a los ministerios que de alguna forma o a los órganos que certifican estas actividades. Entonces sí es importante generar este tipo de evidencia y este tipo de información que permita no solo el desarrollo de nuestras actividades, sino también el desarrollo de políticas y el desarrollo de las funciones de otros entes como el ente certificador, ¿no? Gracias. ¿Me podría explicar cómo es una supervisión orientativa dentro del sector de actividades productivas? En el caso de nosotros, le estamos aplicando la supervisión orientativa que ahora se ha establecido en el reglamento de supervisión con ciertas consideraciones, ¿no? Como por ejemplo ser la primera vez que te supervisa la entidad. Lo estamos haciendo en todas aquellas actividades básicamente de agricultura y de industria, porque sí tenemos administrados que han sido supervisados o que nunca han sido supervisados por nosotros. También está el grado de los administrados que son informales, o sea que no cuentan con instrumento de gestión ambiental. Muchos de estos no cuentan con el instrumento porque desconocen que tienen la obligación de tenerlo. Entonces, cuando son supervisados por nosotros y nosotros les ponemos de conocimiento estos hechos, eso nos pasaba mucho antes, por lo general empiezan o quieren formalizarse, ¿no? Pero no saben exactamente cómo hacerlo y en realidad al no conocer mucho de la parte ambiental, a veces las medidas que se toman en el instrumento de gestión ambiental no minimizan de todo el impacto que podría estar generando. Entonces nosotros por lo general ahí hacemos supervisiones orientativas. Un ejemplo de esto es las ladrilleras de Cusco, por ejemplo, ¿no? Tenemos en San Jerónimo, nosotros hicimos una actividad inicial de tipo un censo para poder determinar la problemática de esta zona. Ahí al menos hay algo de 175 personas o familias que se dedican al tema de la actividad de ladrillos y tenemos más o menos unos 80 hornos que están ubicadas en esta misma zona. Entonces hay reclamos por parte de la población de Cusco en general de esta actividad que ya se viene desarrollando hace 50 años atrás, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho primero es una especie de diagnóstico, como un censo para determinar cuántas personas al parecer estarían desarrollando esta actividad e identificar también a los administrados, porque no todos han sido identificados inicialmente. Se ha visto de que hay hornos que de alguna forma son trabajados por varias personas al mismo tiempo, ¿no? Y en esta segunda fase ya nos encontramos en la parte de las supervisiones orientativas. Al ver del primer diagnóstico el desconocimiento que tenía estas personas de las obligaciones ambientales que tenían, entonces lo que nosotros hemos decidido justamente es seguirlos en todo este proceso de supervisión orientativa. Entonces ya vamos a la fecha 75 supervisiones orientativas que se han ejecutado solo en esa zona, ¿no? Identificando los administrados y la actividad, y también se les ha dado de manera previa una especie de cartilla que lo que hace es indicarles cuáles son los puntos más críticos del desarrollo de la actividad que podrían generar un impacto, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que ellos tengan en consideración qué es lo que deben minimizar.
La primera parte es el tema del horno, porque ustedes saben que son hornos artesanales. ¿Cómo es un horno artesanal? Entonces un horno artesanal por lo general no es de que los humos siguen un tema de chimenea y yo puedo monitorear para ver, digamos, si estoy cumpliendo o no con ciertos estándares. Eso no lo puedo ejecutar. Entonces, hemos visto dentro del proceso la necesidad, por ejemplo, que ellos tienen de modificar estos hornos y se les ha hecho de conocimiento, algo que de repente ellos nunca han considerado en su momento, y ahora ya tienen este conocimiento y han empezado a agenciarse de posibles tecnologías que puedan implicar la modificación de estos hornos. Esto a raíz de nuestra supervisión orientativa, ¿no? Ahora, nosotros hemos iniciado el proceso de supervisión, ellos ya conocen qué es lo que deben modificar, la parte del horno, sus emisiones, la parte de su combustible, por ejemplo, ¿no? Incluso les hemos indicado que el modificar eso lo que haría sería que gasten menos, porque en realidad al estar en un horno cerrado implica que menos tiempo tengo que invertir en el tema de la cocción, con lo cual menos combustible tengo que usar para que este horno esté prendido. Y cuando pase a mi parte de secado, que es otra parte de la actividad que ellos realizan, también tengo un tema de secado mucho más eficiente y mi producto va a ser mucho más duro, por así decirlo, ¿no? Que es lo que se busca en el tema de unos ladrillos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por todas estas implicancias técnicas. Entonces, se les ha hecho ver el análisis costo-beneficio incluso que va a tener o que va a repercutir en el caso de ellos en el desarrollo de su actividad, y es por eso probablemente que ellos han tomado de manera, digamos, buena la intervención en la que nosotros estamos ahorita, y ellos mismos se están preocupando en ver cómo realmente podrían generarse estos cambios, ¿no? Porque obviamente el costo lo asumen ellos, ¿no? Y estamos en ese tránsito. A la fecha llevamos 75 supervisiones, 76 en realidad más o menos, y todavía nos falta un número mayor. Estamos considerando que probablemente ese número se duplique, porque lo que también estamos evaluando es la voluntad, ¿no? Obviamente el administrado tiene que tener la voluntad de poder generar el tema del cambio, y en esos escenarios lo que vamos a sacar nosotros es una medida preventiva. Por ejemplo, ¿no? El tema de supervisión orientativa, la finalidad es iniciar el procedimiento, orientar al administrado y culminar obviamente en ciertas recomendaciones que tengan una finalidad útil para el administrado de cara a la parte ambiental. Pero no es la única forma en la que puede concluir la supervisión orientativa. También puede concluir en un archivo donde al final hemos determinado tal vez que no hay una parte ambiental que sea competencia institucional, ¿no? Entonces podría culminar también en un archivo, pero también podría culminar en la emisión de una medida preventiva, que este es el caso, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer con el caso de los ladrilleros es justamente imponer una medida preventiva, porque sí hay un tema de riesgo por parte de las emisiones, y requerirles a ellos que tomen medidas en función a un cronograma, ¿no? Determinar un plazo bajo las cuales ellos pueden actuar y ejecutar todos estos cambios que de alguna forma les hemos hecho notar y que impactan en el tema del ambiente, ¿no? Y en este plazo ellos pueden regularizar todo lo necesario para minimizar este impacto, más allá de obtener o no el tema de la certificación, porque eso es un tema que ellos tienen que manejar de manera paralela, ¿no? Nuestro objetivo no está necesariamente ligado a eso en el caso de la supervisión orientativa. Claro que sí buscamos que se regularice, pero está más en controlar el impacto, ¿no? Entonces se van a emitir medidas preventivas en este caso, estableciendo un plazo, un cronograma para que ellos puedan ejecutar todos los cambios que minimicen esos impactos ambientales que ya han sido detectados por nosotros y por evaluación. Entonces, en ese tránsito estamos, por ejemplo, con el caso de los ladrilleros y aplicando el tema de la supervisión orientativa, ¿no? De ser el caso que alguno incumpla con la imposición de esta medida, obviamente ya se genera un tema de incumplimiento, con lo cual sí podría haber un tema de sanción en ese caso, ¿no?
pero es porque obviamente tenemos la naturaleza, tenemos estudios, tenemos la evidencia en la que ya se ha recogido de que sí hay un impacto en el tema de la calidad en el aire en esa zona, ¿no? Entonces el desarrollo de la actividad ya no puede continuar siendo desarrollada de manera ornamental o artesanal como se ha venido ejecutando hasta la fecha, y ya tienen ellos que aplicar a ciertas condiciones técnicas o tecnología que no solo les permita a ellos manejar eficientemente su proceso, sino que a la vez, ¿no?, contribuyan con el cuidado del medio ambiente. Pero eso es un claro ejemplo de cómo estamos aplicando el procedimiento de supervisión orientativa, ¿no? Esto puede concluir en sanción también, sí, podría concluir en una sanción cuando ellos no implementen el tema de todo durante el cronograma que les vamos a dar, ¿no?, el periodo de tiempo que les vamos a dar, que no implementen todas estas medidas, ¿no? ¿En estos casos alguna vez he encontrado menores de edad trabajando o personas en inadecuados materiales de trabajo elaborando? No se ha encontrado menores de edad, pero lo que sí se ha encontrado es la falta de EPPs, por ejemplo, ¿no? Sí se ha encontrado el tema de falta de mascarillas o guantes, o el tema de, si bien es un residuo de construcción, el tema de los ladrillos, se ha encontrado también una disposición inadecuada de los ladrillos estos que son como digamos, es lo que les queda, ¿no?, los que se van rompiendo y que ya al final no los pueden vender. Pero no se ha encontrado nada relacionado al tema de trabajo infantil ni nada por el estilo, porque si lo hubiésemos encontrado, igual también hubiésemos dado cuenta a la autoridad competente para que tome cartas en el asunto. Muchas gracias. ¿Me podría explicar el procedimiento de subsanación voluntaria? Sí, al igual que todas las demás direcciones, en el caso de la subsanación, se ha dado hay una partecita en el reglamento de supervisión en la que ya se está hablando que dentro de la supervisión en sí, la acción de supervisión me refiero, ¿no?, ya rompe la voluntariedad, ¿no? Es decir, existe voluntariedad cuando yo, sin que medie la autoridad, corrijo todas mis, todo mi proceso para hacerlo eficiente de cara a la parte ambiental. Es decir, si yo sé que hay algo que estoy haciéndolo y podría generar un impacto en el ambiente, entonces prefiero corregirlo antes de que venga el órgano supervisor y encuentre estas correcciones. Ahí hablamos de una voluntariedad completamente neta, ¿no? Y hemos tenido casos en los que sí se han ejecutado y en algún momento nos han comunicado. Son pocos, pero sí existen. Y de ahí la subsanación que se produce a raíz de nuestra visita, ¿no? Y en esos casos, cuando se da este tema de subsanación, nosotros lo que analizamos es la naturaleza de la conducta. Y ahí ya vamos y determinamos o aplicamos el análisis de riesgo y la metodología de riesgo para determinar realmente si es leve o si es grave. Y en el caso de que sea grave, ya no estamos hablando de una acción que pueda ser subsanada, ¿no? Y en ese caso ya nosotros lo que hacemos es continuar con todo el procedimiento sin archivarlo por el tema de la subsanación, porque sabemos que la subsanación al final busca el archivo del procedimiento cumpliendo de manera voluntaria digamos el hecho, ¿no? Gracias. ¿Nos podría contar un caso combinado exitosamente de aplicación de un mandato de carácter particular? El mandato particular es cuando estábamos hablando, por ejemplo, de esta empresa que Lácteos. sí, que se dedicaba a productos lácteos. A esta empresa le impusimos ese mandato, era básicamente realizar este tema de los monitoreos, a pesar de que no lo tenía como obligación y a pesar de que no era no lo tenía como obligación en su instrumento, ni digamos existía una obligación por parte de ella. Lo pusimos como un mandato porque lo que buscábamos, como les decía, era ver el tema del impacto, ¿no? Entonces eso es un claro ejemplo, y la empresa lo cumplió. El plazo vence recién en realidad el 15 de julio de este año y la empresa ya lo cumplió. O sea, ya lo ejecutó y ya nos mandó también los resultados de monitoreo, porque este mandato de carácter particular lo hemos puesto en el mes de mayo, no, en el mes de junio, disculpen. A inicios del mes de junio lo impusimos, lo notificamos y les dábamos plazo hasta el mes de julio para que lo haga, hasta el 15 de julio. Sin embargo, la empresa ya cumplió, ¿no? A pesar de que sabemos que no es una obligación, la empresa igual lo ha ejecutado, porque sabe que al final
al igual que nosotros, probablemente ella también tiene interés de saber si su actividad está generando o no un impacto al discurrir estas aguas en zona de vegetación, ¿no? Gracias. Y respecto a medidas preventivas, un caso culminado exitosamente. En el caso de medidas preventivas, como les explicaba, en realidad lo más interesante que nos ha pasado es que no solo tenemos un solo caso, sino tenemos aproximadamente 8 casos en los cuales hemos llamado a las empresas pesqueras, por ejemplo, para la aplicación de la preventiva y de alguna forma sino determinar nosotros también el plazo en el que ellas podrían cumplirlo, porque algo que nosotros consideramos cuando emitimos una medida preventiva es en cuánto tiempo lo va a hacer y que ese plazo realmente sea razonable, es decir, que realmente la empresa lo pueda cumplir, ¿no? Entonces, lo que necesitamos de ellos a veces es información y por eso por lo general los convocamos para saber cómo es que ejecutarían esta labor. Ya se les va anticipando que existe la posibilidad de imponerles una preventiva por el tema en particular. Por ejemplo, en el caso tuvimos una que tenía un problema con el tema de sus baos y la población por lo general reclamaba, ¿no? Y realmente sí había emisión de gases en volúmenes grandes, ¿no? Y esto era porque las instalaciones tenían muchos puntos de fuga. Entonces hablamos con ella y le decimos, bueno, te vamos a imponer una preventiva y probablemente te cerremos. Entonces la empresa lo que obviamente hizo, dijo, dame 3 meses y yo voy a hacer todos los cambios. Cuando realmente 3 meses, incluso para nosotros cuando analizamos técnicamente, nos parecía un plazo, si bien razonable, probablemente lo iba a hacer un poco más ajustado con los tiempos. La empresa, sin embargo, cumplió en el plazo de 2 meses terminando de implementarlo todo. Y eran equipos grandes, ¿no? No hubo la necesidad de aplicar la medida preventiva. Se firmó un acuerdo, la empresa cumplió exactamente con el cronograma. Nosotros cuando tenemos este tipo de situaciones le hacemos un seguimiento a eso, porque vamos marcando hitos, ¿no? Por ejemplo, en este caso el señor lo primero que tenía que hacer es tener las chimeneas que iba a instalar y en el plazo en el que él establecía en el cronograma, ¿no? Y sí las tuvo, entonces nosotros íbamos supervisando eso. Ya tiene las chimeneas, sí, entonces se veía de que probablemente sí iba a haber un avance, porque si hablamos de 3 meses o de 6 meses es un periodo largo a veces, pero nosotros vamos supervisando cada hito, les vamos poniendo plazos, de tal forma que si vemos, no necesitamos llegar al 6º mes para decir que habrían cumplido, vamos viendo en todos los plazos, y si en alguno hemos evidenciado que no hay voluntad del tema del cumplimiento o no se está cumpliendo tal cual se había acordado, entonces podemos ya determinar el incumplimiento de la preventiva y emitir las sanciones correspondientes. No necesitamos esperar todo el plazo, ¿no? Entonces, en este caso, no hubo la necesidad de imponer la preventiva y se cumplió, digamos, en el periodo de tiempo incluso menor al que se había establecido. Entonces, eso por lo general estamos teniendo y son ya varios casos en los que la empresa, de acuerdo a lo establecido en el cronograma que firma con nosotros, lo va cumpliendo sin la necesidad de la preventiva. Podríamos nosotros imponerle la preventiva igual y yo creo que de la misma forma lo cumplirían, sino que ahí se observa el tema de la voluntad del administrado, cuando hay una conversación, cuando hay una comunicación con el fiscalizador y obviamente también ellos pueden ver desde nuestro punto de vista cuál es el impacto que se está generando, ¿no? Y lo entienden como tal y lo asumen como tal. Entonces eso facilita un poco la labor. Pero también tenemos otras donde hay preventivas en las que se han tenido que aplicar sí o sí, y también hemos tenido el tema de los cumplimientos, ¿no? Y por lo general, un caso son el tema de las pesqueras, por ejemplo, donde sí han terminado ejecutando el tema del cierre, ellos directamente, ¿no? Han terminado cerrando el tema de sus vertimentos y no ha habido mayor consecuencia. Obviamente el procedimiento de supervisión continúa y las obligaciones que se hayan podido observar que habría incumplido siguen su trámite regular independientemente de la preventiva, ¿no? Y gracias. Finalmente, ¿desearía darle algún mensaje a sus administrados?
Sí, en realidad, como ustedes tal vez han podido ver de las anteriores entrevistas o las anteriores entrevistas que hemos tenido, nuestra dinámica de trabajo ha ido cambiando a diferencia de años anteriores, ¿no? Nos concentrábamos, si bien en la parte de las supervisiones como tal, y en la parte puntual de ciertos componentes, en este caso no solo nos estamos enfocando en eso, esta vez adicionalmente a esas supervisiones que nosotros estamos haciendo, también estamos viendo la problemática como tal, una problemática de una bahía, una problemática de una necesidad en una zona específica, algún impacto ya determinado previamente por evaluación con evidencia técnica, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido a nosotros intervenir en otras instancias, en otras maneras, y hacerle un frente al tema de la informalidad, que sabemos que también es un tema de todos estos administrados que son formales, o todos ustedes que son formales, es un tema de interés, porque para ustedes probablemente implica una competencia que no está en los mismos términos que están ustedes, y nosotros estamos fortaleciéndonos en eso. Entonces estamos en todo el camino a ver la supervisión no solo como una actividad puntual en la que yo voy y ejecuto la supervisión como tal, sino también veo cómo eso impacta en las demás actividades que se están realizando en una misma zona geográfica y cómo todas las demás entidades pueden intervenir y colaborar con esa calidad ambiental que podría estar alterada, ¿no? Por el desarrollo no necesariamente de la actividad que ustedes como administrados realizan en una zona, sino incluso de los vecinos. Entonces, esto nos va a permitir intervenir de manera más eficiente. Esta dinámica de trabajo probablemente implique nuevos retos para nosotros y queremos apelar al tema de la comprensión también por parte de ustedes, ya que de alguna forma entiendan que los canales de comunicación con nosotros como entidad supervisora están abiertos y ustedes tienen la posibilidad de poder plantear unas soluciones a la problemática ambiental que pueda ser detectada en su localidad. Y con eso nosotros no tenemos, digamos, una línea en la cual no podamos intervenir, y los invitamos a que puedan acercarse a esa línea, especialmente en el caso de agricultura, que estamos iniciando con el tema de estas supervisiones y entendemos que por parte de estos administrados puede haber un desconocimiento. Estamos acá, somos el órgano supervisor y estamos prestos a establecer canales de comunicación con ustedes. Uno de estos canales es justamente el que ahorita estamos, digamos, brindando información. Esperemos que la información les haya servido para que ustedes conozcan el trabajo que venimos desarrollando y la forma en la que de alguna forma pueden acercarse a nosotros como órgano supervisor. Muchas gracias.